F5. F5. Sí, sí. Muy bien. Aquí tengo una... con los dos. Con los dos. Con los dos porque... Muy bien. Aquí tengo un pequeño resumen ejemplar de Joaquín Solana, que ya todos lo conocemos por el boletín. Joaquín comenzó en la radiodifusión en 1980. Es conductor del boletín semanal de XT1 Radio Char de Tierra, que todos hemos escuchado, hemos visto en sus distintas plataformas, en Livestream, en HF, en IRDP, en Ecolink y en todas las transmisiones que hay, que, bueno, hasta hace 4 semanas hemos extrañado en el boletín. Es director de prensa, ha sido director de prensa y difusión de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores. Es presidente del grupo DXXC a partir del año 9. Es el miembro fundador del grupo DXXC. Coordinador de noticias de Yaru Región 2. Cuando ven noticias publicadas ahí de Yaru, tiene los diplomas de DXXC, CDX Century Plus de ARL, el DX Century Plus de ARL, el de 5 bandas de XT 2010, y lo que todos queremos en algún momento lograr, estar en el honor roll de XT. Esto es en el 14 de abril de 2016, es la fecha en que entró Joaquín al honor roll, al mixto, ponía RTTY, 20 metros, 15 metros, CW de XT 10 metros, de XT 40, de XT 80, single band de XT, challenge 20 de abril. Y sigue, porque realmente tuve que hacer un resumen de todo lo. Adelante, Joaquín. Es la historia de la radioactividad. Bueno, gracias. Nos sentimos muy honrados de tener a Joaquín. Gracias. Agradezco mucho la invitación que me hizo la Federación Mexicana de Radioexperimentadores a través de Edgar y el ingeniero Pinilla para participar en una plática en la que se nos ocurrió, bueno, pues uno de los temas que más nos gustan, que más nos apasionan, que es el de los modos digitales, en donde más o menos es donde más nos hemos centrado durante más de 25 años. Quiero ser lo más breve posible. La presentación la pude haber hecho más larga, vamos a hacer lo más breves, ya que tenemos que desalojar el salón y tenemos otro tema de Juan Telles al final. Así es que bueno, si hablamos de modos digitales, no nos queda más que entender que la historia de la radioafición empieza junto con los modos digitales. Voy a empezar a irme un poquito más rápido a la cuestión de la historia para entrar de lleno a los modos. No voy a hablar de todos los modos, porque hablar de todos los modos que actualmente estamos viendo en las bandas sería una locura, o los que están escritos en papel, porque yo no he encontrado a nadie que trabaje todos los modos. Son 4 o 5 verdaderamente los que se están operando, los que se están encontrando, los que se están escuchando y viendo en pantalla en lo que es HF, y más ahorita como está la cuestión de las condiciones de propagación. Como ustedes saben, las señales digitales utilizan la lógica binaria, el 0 y el 1, Jonathan acaba de hablar algo más o menos, y ahorita que estaban platicando del SDR, vi muchas similitudes en los programas, ahorita daré unos pequeños matices al respecto. Dentro de la clasificación de los modos digitales, aquí vean la cantidad de modos que puede haber, pero lo que es importante resaltar es el, por ejemplo, PSK. ¿Qué es el PSK? Esto son las iniciales que es Phase Shift Caging Mode, por eso se llama PSK. Los de on-off, el más común es el de telegrafía, el encendido y apagado. El FSK, que viene siendo lo que hace muchos años, y ya no se usa más que en APRS, por ejemplo, el Packet, ahora es en APRS, el Pactor, que creo que es lo que están usando en WinLink, me parece. Un poquito más adelante hablaré de quién tuvo aquí en México Pactor y BBS, cosa que era extraño. Es RTTY, el ASCII, posteriormente el MFSK, que es un buen modo, aunque no se encuentra ya en la banda tanto, que es Multi-Frequency Shift Caging Mode. Ahí está toda la liga.
Hay, por ejemplo, un modo que estuvo mucho tiempo al aire, el Domino, ya no se escucha. Todos ellos, el más importante y el que se está usando más es el JT65, que es el que está ahorita, digamos, en auge. Un modo interesante que vamos a darle un apartado especial dentro de la presentación es el Hellscriber. A lo mejor ustedes han oído alguna vez unas flautitas en la banda por ahí entre en 14.000, parecido en 14.080, 14.100. Ahorita los vamos a oír para que los identifiquen. Y luego los que son gráficos, que es muy interesante, porque bueno, ya no es nada más el hecho de transmitir lo que son textos y algunas otras cosas, información, sino que son imágenes. Vamos a hablar de dos sistemas que tienen que ver con el Slow Scan TV. Para que vean, este es el universo más generalizado que hay de modos digitales, que es una locura verdaderamente en demasía y que muchos pues no funcionan y yo verdaderamente no les veo mucho al caso. Bueno, los modos digitales los utilizamos los radioaficionados, como ya hemos dicho, desde hace mucho tiempo, y los importantes son Packet, Amtor, Pactor, PSK31, la derivación en velocidad que no es tan funcional, PSK63, 125, radioteletipo, que quieran o no es el rey de los modos digitales. Ahora veremos sus buenas y sus malas. Olivia, MFSK, Dominó, Feldheld, que es el que vamos a ver después de RTTY, ROS, JT65 y Slow Scan TV. Por ejemplo, el otro día hablaron del Clover. Yo nunca he oído un Clover, sé cómo es, pero yo quisiera ver si alguien de los que están aquí o de los señores, que son muy pocos los que hacen modos digitales en nuestro país, tiene una tarjeta de confirmación en Clover. No creo encontrar, ni yo la tengo, y miren que me he metido hasta al fondo de los modos digitales para tratar de encontrar gente inclusive en el extranjero, es muy difícil. Entonces, verdaderamente útiles y prácticos son muy pocos los modos. Esto es básicamente lo que tenemos de los modos interesantes. Si hablamos de modos, no podemos dejar la amplitud modulada fuera, la FM, el SSB, la CW, RTTY, teletipo, CSB. No me quiero meter a cuestiones técnicas por cuestión de tiempo, todo el mundo sabemos más o menos los principios básicos, cómo funciona cada uno de los modos, que son los básicos. Dentro de la cuestión histórica, se enmarca a la telegrafía, y hablamos del modo de switch off, on-off, como el inicio del modo digital, ya que siendo un punto rayo, un DAT, se puede relacionar con un código binario, que también lo mencionó ahorita Jonathan, es el 1 y el 0, como ustedes saben que es para la cuestión digital, básicamente. Los modos digitales, donde agarran mucho auge es en las guerras. Muchos de los inventos, inclusive también en automovilismo, yo les puedo mencionar que las guerras han sido un parteaguas y los modos digitales no han sido la excepción. Bueno, si nos vamos un poco más atrás, antes del señor Tesla hubo muchas cosas interesantes, pero los que empiezan a detectar transmisiones por el aire, el señor Tesla, por allá a 50 millas, por 1895, y a quien se le nombra o se le considera como el padre de la radioafición y de la radio, es al señor Guillermo Marconi. Yo tuve un profesor de radio en la carrera de comunicaciones, que era el señor que era el dueño de Radio Chapultepec, no me acuerdo el nombre de él, ahorita se los digo, y siempre nos dijo que verdaderamente no era el principal promotor o el inventor o el que inició la cuestión de radio. Como todos los inventos y descubrimientos del mundo, siempre hay uno que se le publica el invento, pero hay 2 o 3 antes, como pasó en la aviación, como pasó con los hermanos Wright, que se sabe que hubo 2 o 3 antes que volaron antes que los hermanos Wright. Pero bueno, vamos a darle el crédito, el beneficio de la duda, que el señor Marconi fue el que empieza con el famoso código Morse, que se inventó muchos años antes, a hacer las transmisiones ya inalámbricas, primeramente a unas cuantas millas ahí en Inglaterra, posteriormente brinca el Canal de la Mancha, y ya unos años más posteriormente lo hace, ya brinca hasta ya América. Con esto tenía los días contados. El telégrafo que se hacía por hilo o por alambre o por cable
que inventaba él con el código Morse, tenía ya prácticamente sus días contados. A partir de esto empiezan a generarse una serie de equipos muy interesantes que transmiten con chispa receptores en telegrafía en código Morse que básicamente tienen los barcos o tenían los barcos. El más importante o el más sonado o el más conocido es el que traía el Titanic, que bueno, pues se hunde, ustedes saben, en 1912, y que se le acredita al radiotelegrafista que iba a bordo, al señor Phillips, que por estar distraído transmitiendo mensajes descuida la señal de alarma que le envía otro barco diciendo que había hielo, y por culpa de esto se pega un golpe con el hielo. Hago un paréntesis nada más para mencionar la importancia que tuvo, bueno, en la tragedia en un momento dado, una persona que tuvo que ver con la cuestión de telegrafía. La estación de telegrafía del Titanic era una estación Marconi y era la más potente que había en ese tiempo. Si ustedes ven el barco y ven fotos buenas del barco, desde el mástil delantero al trasero, el popel y el mesana, técnicamente hablando en barcos, llevaban unas antenas muy largas, unos dipolos, y eran una estación que se oía en todos lados. Por ahí a Ricardo le hice un tema el año pasado en donde hay una simulación de la transmisión de telegrafía muy interesante verdaderamente del SOS, cuando se transmite con el ruido y todo propio de aquel tiempo. Bueno, pues esos señores aparentemente andaban ya con los modos digitales jugando, tomando en cuenta que si fuera la CW. Los primeros radioaficionados que hacen un contacto transoceánico, ya radioaficionados, Fred Snell, uno Mike Oscar, vean qué curioso el indicativo, en Estados Unidos, y el señor León Deloy, 8 Alfa Bravo en Francia. Posteriormente viene ya todo, desde luego, en telegrafía. Más tarde ya empiezan a haber muchos más colegas en todo el mundo, empiezan a haber muchos más comunicaciones a Oceanía, Europa, y a partir de en 1927-1928 se hace la conferencia, después de tanto experimento y tanta gente que empieza a hacer contactos, de la Convención Internacional de Radiotelegrafistas en Washington, donde ya se adjudican bandas, se empiezan a adjudicar distintivos de llamada. Posteriormente, en el siglo XX, el modo AM, que es el modo por excelencia, sobre todo para la radio comercial, se empieza ya a transmitir la voz con amplitud modulada. Y después de esto, bueno, pues viene ya la banda lateral, que el que empieza con esto es un radioaficionado en 33, Robert Moore, Whiskey 6 Delta Eco India, con la frecuencia, con banda lateral, y posteriormente la FM. Ahí está la diferencia de los tipos de modos. El señor Armstrong, ya un poquito más adelante en 33, bueno, pues hace algo que no se creía que se podía hacer, que era modificar la frecuencia, lo cual también fue una cosa muy importante en la cuestión de un nuevo modo. Bueno, ahí vienen ya los modos directamente importantes. El modo por excelencia, queramos o no, es el RTTY, el radioteletipo. Este modo no solamente lo han usado los radioaficionados. El teletipo es uno de los modos que más se ha usado en cuestiones militares, en cuestiones navales, en todo lo referente a información, en las informaciones que se hacían por cable, ese famoso cable que había y que ya no se usaba telegráficamente, porque el señor Marconi marcó una pauta y lo hizo inalámbricamente. Los señores de los teletipos para información lo usaron, ya eran obsoletos para la telegrafía y empiezan a usar esos cables. No sé si ustedes se acuerden, muchos de ustedes alguna vez haber oído algún noticiero, dice, nos llegó un cable. No se referían a que era un cable como el que llegaba a Telégrafo, sino era un cable que llegaba a través de RTTY. Yo iba con mi abuelo aquí muy cerca, aquí en la calle de Morelos, a la sala de redacción de novedades, cuando no existía internet, no existía prácticamente el teléfono, las conferencias había que pedirlas con horas de anticipación, pero ese famoso cable llegaba a unos teletipos. Ahora vamos a ver las máquinas, y era impresionante porque la sala de redacción, digamos que era un recinto como en el que estamos, y uno no podía estar adentro más de 2-3 minutos porque era ensordecedor el estar ahí, porque eran máquinas como de escribir muy grandes y eran informaciones que se transcribían básicamente en papel. Hay muchos tipos de teletipos, además de las aplicaciones que han sido una serie de cosas también para gente discapacitada y una serie de cosas.
Básicamente el RTTY trabaja bajo el código Baudot de 5 bits. Esto se lo inventa un señor que se llama Emile Baudot, que es a 5 bits. Y bueno, todo mundo que ha visto en algún momento dado en una cascada, un espectro del RTTY, ha visto esas dos trazas, que son los dos tonos básicos que tiene la RTTY. Alguna vez, no sé si hayan jugado con algún programa, cualquiera que sea. La velocidad normal, común, la usual es de 45 baudios, aunque todos los programas hoy digitales, que vamos a modos digitales, ya con tarjeta de audio, pueden llegar a manejar otras velocidades, hasta 300, verdaderamente no son prácticas porque inclusive la cantidad de caracteres bajan, siendo por ejemplo 60 palabras por minuto a 45 baudios, y de la otra manera baja. Posteriormente viene del Baudot, viene el ASCII, que tiene una gran ventaja, que tiene el uso de 256 caracteres, y a partir de ahí ya se pueden poner puntos, signos, símbolos y una serie de cosas que directamente el Baudot no lo permitía por la característica que únicamente manejaba 32 caracteres. Bueno, aquí es lo que ya más o menos mencioné un poquito, los teletipos, un poquito de la base de la palabra teletipo, teletype en francés, TTY, etcétera, etcétera. Esto ya me adelanté un poquito. Y esa imagen es una de las primeros máquinas, háganse cuenta que es una máquina de escribir, pero dense más o menos una magnitud de una máquina muy grande, con el rollo de papel atrás, que tenía un enlace a este famoso cable, y era de punta a punta, que llegaba a las agencias de noticias y a una serie de sitios para poder pasar la información. Digamos que me voy a atrever a decir que esto era lo que hoy en día es el email o el internet. Estos señores lo más que lo transmitían a través de una máquina de escribir por un cable y llegaba por el otro lado. Ahí están las máquinas más o menos de RTTY, las que se utilizaban en aquel tiempo. Déjenme mencionarles nada más esta. La que usaban los radioaficionados básicamente es este modelo. Y muchas que usaban el cable telefónico son estas que usaban una cinta de papel. Las de las agencias de noticias eran estas. Ya las más modernas, vean cómo manejaban aquí el teléfono analógico. Y a ver si ustedes se acuerdan de estas máquinas que son las que se usaban para las cuestiones de información de la bolsa. ¿Quién no ha visto una serie, esta de los Locos Adams, donde Homero Adams empezaba a recibir la información de la bolsa, y era precisamente una máquina de estas que escribía o perforaba en o imprimía? Así es que estos fueron las primeras manifestaciones. Los señores radioaficionados empezaron a trabajar con máquinas de este tipo. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de lo que me comentaba Valentín Sánchez, que fue el padre de la RTTY en nuestro. Un poquito vamos no, es uno Mike, es uno México. No, Metro Eco es Anulfo, que también trabajó RTTY, pero fue antes Valentín Sánchez. Bueno, vamos a entrar ya. Este es el programa MixW. Voy a platicar un poquito más adelante del mismo. Bueno, aquí están dos máquinas que son similares a la anterior, nada más que estas tienen teclado, aquella no tenía teclado. Y las máquinas para los radioaficionados, la más común era una que es conocida como la Unit Grid 7. Si ustedes entran a YouTube y ponen RTTY radioaficionado, lo que sea, van a ver estas máquinas hoy en día ya restauradas, funcionando perfectamente, verdaderamente son unas joyas. Y vamos, yo daría lo que fuera por tener una máquina de estas y ponerla a funcionar, aunque sea un armatroste, muy altas, ruidosas, pero vale la pena, ya es una cuestión de tipo vintage. Hay dos tipos de modulaciones en RTTY. Ustedes habrán oído hablar. FSK o AFSK, son dos tipos. Anteriormente era todo en FSK, que es la Frequency Shift Keying, que es la modulación por desplazamiento de frecuencia, y AFSK, que es lo mismo nada más que con audio, a partir de la tarjeta de audio. El FSK, y si se dan cuenta en la imagen de la derecha, está una imagen de los modos en un equipo de radio ICOM, Single Sideband, CWRTTY, AM/FM. El FSK es que ustedes seleccionan el modo RTTY en su equipo. Y lo único que hace la computadora es que transmite la portadora en distintas frecuencias
y ustedes ya manipulan el texto a partir de la computadora, pero el que hace el trabajo como en telegrafía es el radio. En AFSK es totalmente diferente, todo se hace en single sideband y el que envía los tonos, todo lo que tiene que ver y toda la información de los textos y toda la información es la computadora. Esa es la diferencia de la AFSK. Diferencias de calidad, yo he probado los dos, nunca he encontrado ninguna que me dé más o menos, pero sí hay ciertos desfases. Si uno está en FSK y yo estoy en AFSK, hay 2 kilociclos de diferencia, y con la teoría de que los modos digitales se deben de operar en lower sideband y uno está en upper sideband, también va a haber una diferencia, siempre va a haber una diferencia, a menos que estén los dos en FSK, siempre va a ser la diferencia de frecuencia. Hay veces que dice, está una expedición en 14.080 y uno lo busca ahí y no lo encuentra, entonces hay que bajarse 2 kilociclos o subirse 2 kilociclos y ahí la van a encontrar. Esa es la única diferencia que verdaderamente he encontrado. Yo normalmente trabajo en AFSK en upper sideband porque he notado que funciona mejor en upper sideband, aunque los cánones dicen que debe ser en LSB. Yo en mi experiencia no tiene más que el que me busque va a tener que estar un poco más arriba o más abajo, pero sí noto que hay una mejor recepción, no sé, el programa del radio se comporta mejor. Acuérdense que en el caso de las frecuencias y las bandas que trabajan en upper sideband, en las bandas que son 40 metros, 80, 160 metros, si no hay de otra, hay que irse a LSB. Y es que verdaderamente es para lo que están hechos los radios. Yo creo que ahí es donde viene el asunto. Bueno, frecuencias utilizadas en RTTY, aquí las tenemos. Verdaderamente, sinceramente, yo nunca he oído a nadie en 160 metros. Bueno, me van a perdonar los expertos de 160 metros, y está aquí Ramón Santoyo, que es el campeonísimo de 160 metros y operador de la estación de concurso de Radio Club Satélite, que ganó un concurso de la CQ. Pero es que 160 metros es muy difícil, a pesar de que el modo digital, la ventaja que tiene es que se oye mejor que fonía. 80 metros sí hay actividad, ahí tenemos el rango. 40 metros, vean aquí cómo si se encima lo que habían platicado en el Consejo Técnico hace unos días, de que se encima de 7030, 7040 y luego 7080 en Norteamérica. Si ustedes entran en la noche en 40 metros, normalmente hay RTTY. 30 metros, 10-140, en donde si ustedes quieren tener éxito, les falta un país complicado, salgan como México en modos digitales o en RTTY 10-140 y van a tener que salir corriendo, porque no se la van a acabar, porque México es prácticamente un fantasma en 30 metros y en digitales no se diga. La excelencia de 20 metros, muchos le llaman la banda reina, y el modo que para mí es el rey, de 14.080 a 14.090, lógicamente en concursos podrán encontrarla hasta 120, hasta arriba. Siempre en concursos las cosas son muy diferentes. 17 metros, hay mucha actividad. 15 metros sobre todo, si ustedes tienen ganas de contactar muchas estaciones japonesas, así un pilot impresionante, salgan alrededor de las 5 de la tarde, llamen con la antena dirigida a Japón en RTTY, igualmente van a tener que correr porque no se la van a acabar, verdaderamente. 12 metros y 10 metros, 28.080, 28.100, tenemos el grave problema, igual que en CW, que está lleno de taxis. Así es que es muy difícil ahorita hacer teletipo en lo que es la banda de 10 metros. Bueno, pasando ya, a ver, ¿cómo le hacemos para el que no haya escuchado una señal de RTTY? Este es el sonido del RTTY con la cascada y con el XY tuning, que en realidad es una sintonía fina. Si nosotros nos desplazamos, esa gráfica que le llaman los americanos de banana, de 2 bananas cruzadas, que yo no les veo tipo de bananas, pero bueno, o sea, verdaderamente, sí, no, pero le llaman banana cross spectrum o algo así le llaman. Se van a dar cuenta cómo se modifica, o sea, es exactamente ahí, es una señal perfectamente centrada,
como se debe de ver. Bueno, y ustedes se mueven de ahí para allá, para la derecha o para la izquierda, inmediatamente van a dejar de ver los caracteres en la pantalla. Bueno, ahora mira, del software hay variantes. El mejor software que hay para RTTY es uno que hace Makoto Mori, el japonés, que además es gratuito, MMTTY, que es el que corresponde a este espectro. Para mí ese es el mejor programa, y que ese programa se ha aplicado a programas importantes de Contest como el Braillelog. Aunque yo verdaderamente, yo uso un programa multimodo, ahora les voy a explicar eso, pero si quieres jugar bien y profesionalmente como lo hace el máster o el gurú de la RTTY, que es Don Hill, Alfa Alfa, 2 Alfa Unión, este programa, definitivamente. Es el programa, digamos, más MMTTY, es el programa más profesional, digamos, es el más profesional, y tiene una gran ventaja, es freeware, no cuesta. Nos seguimos para acá, ¿no? Bueno, esto es un contacto. Antes de comentar el contacto, esta es una pantalla de un programa que para mí es el mejor de todos los programas que hay. Aquí a lo mejor alguien me va a brincar, así no, verdaderamente es el programa MixW, que a mí me lo recomendó el que fue mi maestro, mi promotor y el padre de la RTTY en México, porque se ha hablado que la RTTY en México y los digitales empezaron en Veracruz. De Veracruz, no hay nadie de Veracruz. Para ir a Veracruz hay que ir a Veracruz, a ver si oímos a alguien hablar de Veracruz. Pero ahorita vamos a platicar, ahorita que llega la parte de México. El padre de la RTTY me recomienda el MixW 1.14, que hace un ucraniano que se llama Nick Fedosev, Unión Tango 2, Unión Zulu. Era una versión mucho más precaria que esta. Esta es la 2.18, ya van en la 3.41, pero para mi experiencia, esta es la más estable de todas. Y hace lo mismo que la nueva, sin tanto problema, sin tanto conflicto. El MixW tiene un costo, hay una representación en Estados Unidos, se puede pagar, pero el programa verdaderamente es una creación de la gente de Ucrania, que son los padres de los programas digitales, los ucranianos en el caso de este tipo de programas. Bien, si podemos ver el contacto, Edgar, esto es un contacto para que vean cómo se hace un contacto y lo rápido que es. Vean qué rápido es un contacto en RTTY. Esto es del pasado concurso de la CQ de la semana pasada con una estación de Nueva Zelanda. ¿Se oye ruido? Si no, ahorita lo repetimos. Ahí está. Es Zulu Lima 1, noviembre, llama, yo lo llamo, no me contesta, le vuelvo a llamar, vuelvo a hacer el llamado, 3 veces lo llamo, que es lo indicado, él contesta, XC1 Romeo, 32, él me da su zona, 59, yo le contesto, thank you 59 de XC1R, punto, se acabó el contacto. Eso es un contacto o sea, nada de que tu control es y mi control es, no, esto es serio. O sea, esto es serio. Esto es para un concurso de la CQ. Bueno, esa es la gran ventaja del RTTY. El RTTY es así, es rápido. E inclusive, esto es un concurso, pero cuando no estamos en concurso, el contacto es muy similar, cosa que los demás modos no lo son. Ya nos podemos pasar ya a lo siguiente. Bueno, vámonos al otro modo, vámonos rápido para no seguir alargándonos mucho. Este modo lo quise comentar yo porque lo han querido poner a la par de la RTTY, no es como tal, pero sí en función de la información que hubo durante muchos años para cuestiones de noticias y para cuestiones militares. Esto lo inventa un señor que se llamó Rudolf Hell para la Segunda Guerra Mundial y se asociaba, y a mí me apasionó mucho cuando supe yo que era esto, con a ver si alguna vez han oído ustedes, la máquina Enigma de la guerra de los alemanes, que llevaban en los tanques y llevaban en los submarinos U-40, en los U-Boats U-47. Hay muchas películas impresionantes de historias de esto. Bueno, el Hell se asociaba
con el sistema encriptado que tenían, que podíamos decir que son las primeras comunicaciones encriptadas con la famosa máquina Enigma. El chiste del GEL es el siguiente: trabaja como un facsímil, son 2 líneas verticales y trabaja por 7 por 7 píxeles y se traduce no en un texto en una pantalla, sino en una imagen de 7 por 7 píxeles. Muy curioso. No sé si alguien aquí lo haya trabajado, pero tenemos un ejemplo. Trabaja 112.5 baudios, no es muy rápido. Pasamos Estas son unas máquinas, vean, ahí está el alemán dándole ahí duro al GEL. Más o menos eran así y tenían una asociación especial con las Enigma. Vámonos al ejemplo si quieres. Bueno, hay varios modos. Los radioaficionados lo adoptan. Hay un italiano que se llama Nino Porcino, no recuerdo su indicativo, que hizo unos modos que se llaman Fusimos y fue el que volvió a sacar esto a flote por ahí en los 90. Y hay una serie de variaciones que no tienen ningún caso. El normal es el Feldheld y un ejemplo es el que sigue. Ahora sí, vean cómo se imprime una imagen. El ruido y cómo se imprime una imagen. Vean cómo no es un texto normal, sino es una imagen. El CQ es una imagen. Son píxeles, son como fotografías. Yo estoy transmitiendo abajo y arriba me hace como un fax de la señal. Y es el famoso chirp, el grillo del GEL. Es el famoso GEL. Ya se oye poco. Cuando lo hizo Nino Porcino se estaba oyendo bastante, pero bueno, como que ya pasó. Bueno, te pido ayuda en un momento más. Ahora, ¿ya nos podemos ir al otro? Ahí está. Bueno, ¿qué pasa antes? ¿Qué hacían los radioaficionados cuando pasan de las famosas máquinas, que eran unos armatrostes tremendos? Vienen los famosos TNCs, que ustedes los conocen, aquellos que tuvieron packet, los que venían de forma multimodo, los Camtronics, algunos que otros, el PK232, que era un monstruo. Bueno, estos programas trabajaban en una serie de modos que son Amtor, Pactor, Jitor, RTTY, CW, ahí están los que acabo de mencionar. ¿Y qué pasaba cuando transmitía uno? Tenía que pasar del modo de packet, había que teclear Control C, T de la terminal, pasar y transmitir, mandar el mensaje escrito y volver a teclear el comando Control C, R de receive. Se podía cambiar la velocidad y ya cuando nos íbamos de RTTY había que regresarlo a packet con el Control C, X. ¿Ustedes se imaginan con estos equipos un concurso? No había, la ventaja de los programas de hoy en día es que tienen el log interno. Bueno, pues era tecléale, dale, tecléale y escríbele a mano. Pues los recuentos de puntos al final de un concurso eran 300 contactos en 48 horas de un concurso, 300. El que hacía 350 era ya el campeonísimo. Hoy estamos hablando de 6 y 7 mil contactos por un fin de semana, porque pues todo se hace automático. Además los macros, le pone unos saludos, florecitas, avienta caracteres y todo. Esa es la gran ventaja de hoy en día. Bueno, la siguiente. Bueno, los TNCs, el TNC que es un Terminal Node Controller, ahí están los que les mencionaba. El PK232 que ya tenía buzón, el MBX, ya guardaba buzón. El Cantronics K98 que fue los últimos. El CAN Plus. ¿Qué pasó con estos equipos? Que todo mundo ahora hoy los está implementando y los está usando en el sistema PRC, en el caso de VHF, porque trabajan en el protocolo AX25. El que haga RTTY en esto, pues está como escribiendo mail en una piedra, prácticamente. Sí, o sea, ahora, yo les voy a decir una cosa, cuando uno está en la frecuencia, te das cuenta cuando hay algún, sobre todo los norteamericanos que tienen todavía estos equipos, porque te das cuenta que manda el inicio y el stop, el track, te manda, dice, ahí está. O sea, empieza la transmisión, te manda el código, se queda la máquina, y luego corta. Quiere decir que están transmitiendo con un equipo de este tipo. Son gentes a lo mejor conservadoras, gentes mayores, pero todavía se encuentra gente, no en México, sino fuera, que todavía hacen el RTTY de esta manera. La siguiente, por favor. Bueno, cuando resulta que un señor que se llama Pavel Jalocha, Sierra Papa 9 Víctor Charlie Romeo, crea un programa que se llamaba Slow BPSK, para algo le hizo a un equipo Motorola. Se le ocurre la brillante idea a un señor en Inglaterra
de origen español, Peter Martínez Golf 3 Papa Lima X-Ray, por ahí fue 1900, por ahí está la fecha, 98. Se le ocurre hacer un programa en base a la tarjeta de audio, un programa ya digital, con lo que se inicia una nueva etapa, una era muy importante, donde es el parteaguas de la nueva era de los modos digitales, con el famoso PSK-31. ¿Qué pasa? Lo adopta toda la gente, empieza todo el mundo a operar con las primeras máquinas, las aquellas 386 que había en aquel tiempo, con tarjetas de audio no muy sofisticadas como las de ahora, pero empiezan a operar el PSK-31, un sistema que ofrece, pásame la otra, unas ventajas impresionantes sobre el RTTY por los errores, en donde el ruido, en donde la interferencia le hace prácticamente los mandados. Y ahí es donde se va para adelante PSK-31. Con un retardo de 600 milisegundos, con una serie de cuestiones a nivel técnico de corrección de errores, sin bajar la velocidad, más o menos trabaja a 50 palabras por minuto, y se llama 31 porque trabaja a 31.25 baudios. De todos modos, ya les comenté que hay una versión de 63, que es un poquito más ancha, la ve uno, vamos, todo va en el ancho, lo ve uno en la cascada más ancho, de 125, pero este es el padre de todos ellos. El primer programa de los primeros es el Digipan, si lo quieren encontrar todavía existe, está actualizado, es un programa muy simple, ya empieza a manejar log, empieza a manejar algunos otros macros. Aquí tienen más o menos cómo es una modulación, y el audio de la PSK lo tengo aquí en audio, que en 7030 o en 14070 es el que hoy en día es donde más gente pueden encontrar. Ese es un CQ en PSK-31. Y se puede hacer de dos maneras, el normal, que es el BPSK, que es binario, y el de cuadratura, que es QPSK, que viene siendo lo mismo, nada más que es como volteado. Ahí están las variantes que ya las mencioné, que cambia de 63 baudios a 125, y si quieres, nos pasamos a la que sigue. Y las frecuencias son un poquito más abajo de donde se encuentra la RTTY. Igualmente, yo nunca he oído en 160 metros a nadie en PSK-31, en 80 sí hay, 40, vean ahí, Yaru región 3, 7035, 7070, regiones 1 y 2, ahí nos atacan a nosotros, pero verdaderamente luego son todos contra todos, porque podemos encontrar de todas las regiones de Yaru en todo. Y más o menos lo mismo, México se oye mucho más en PSK-31 que en lo que es el RTTY. 50 MHz en 6 metros, RTTY, yo he trabajado algunas cuantas estaciones, alguna en Argentina, más nunca he escuchado a nadie en PSK-31. Así es que no es un modo de, bueno, volvemos a lo mismo de 160 metros. 6 metros hay que esperar a que haya apertura, ciertas cosas, no todos tienen antena, y es más bien un modo para platicar con los amigos. Si ustedes se meten a PSK-31, se dan cuenta que es comadreo. Un comunicado es un chat, un comunicado se puede tardar 4 minutos y te dicen que si son jubilados, y que si el perro tuvo perritos, y que si la esposa tiene un coche verde. Verdaderamente a mí no me gusta el estar en el comadreo en el radio. Yo soy de cacería de estaciones, y para eso el RTTY no tiene igual. Así que si quieren platicar, hacer amigos, cotorrear, métanse a PSK-31 y van a encontrar estaciones de todo el mundo. Verdaderamente, para el que le gusta es muy divertido. Hay de expediciones, muy pocas contadas, que el modo normalmente es SCB, SW y RTTY. Algunas pocas van en PSK-31, ya empiezan con eso, y ahora JT65, y ahora lo vamos a hablar por qué. Pasamos a la otra. Bueno, otro modo que a mí se me hace interesante, porque transmite imágenes, transmite una fotografía, es una imagen fija, que bueno, ustedes saben que transmite, no sé si alguna vez hayan entrado por ahí a 14230, los domingos normalmente hay mucha actividad, y algunos de México, transmite por líneas. Esto se le ocurre a un señor canadiense, radioaficionado, Víctor Eco 1, Bravo Foxtrot Lima, señor McDonald, en donde empieza
alrededor de 1958 a experimentar en lo que era antes de ser asignada a la banda de 11 metros como tal. Ahí fue donde empezó a jugar en blanco y negro y una serie de cosas. Me llamó mucho la atención saber que los programas espaciales soviéticos y norteamericanos, en sus inicios, ahí con el Sputnik y luego con la Apolo, muchas de las imágenes que transmitían eran con Slow Scan TV, un poco diferente de como lo estamos manejando hoy en día los radioaficionados, pero sí me llamó la atención porque se ve que yo creo que la ventaja era que usaban poco ancho de banda. Pasamos a la que sigue. Bueno, perdón, ¿siguen todavía ahí en eso? Puede ser que sí, bueno. Bueno, hago un paréntesis, o sea, me refiero a la cuestión técnica para ellos interna, pero sí lo que es la Estación Espacial Internacional, en la estación Mir, el francés de Jean-Pierre Ingenier, el último que estuvo ahí volando, que era radioaficionado, enviaba y siguen enviando, ha habido eventos hace poco, yo creo que es a lo que te refieres, están enviando en Slow Scan TV, pero como tal para radioaficionados. Esas transmisiones que te comento del programa americano, es un sistema parecido pero diferente al de nosotros. Pero sí, el Slow Scan TV, esa es una gran cosa que se está trabajando en VHF y UHF para nosotros, para los radioaficionados, gracias a que arriba de la estación espacial trepan a un astronauta con letras de aficionado, que eso para nosotros, pues como quiera que sea, es una gozada, queramos o no. Aquí es lo que menciono, bueno, pues ahí está la cuestión de la NASA, y la SCTV básicamente se transmite en banda lateral. Igualmente es audio en banda lateral. Pasamos a la otra. Frecuencias. ¿Alguien de aquí ha visto SCTV en 160 metros? Igual. Básicamente, Slow Scan TV la van a encontrar en 20 metros, 14,230, 17 metros, ni siquiera en los registros. Si ustedes se ponen a escarbarle a internet, van a encontrar nunca un dato en 17 metros de Slow Scan TV. O pudiera ser que a lo mejor México pues dé la primera patada en esto, ¿no? Exactamente, está. Pero bueno, esto está, si se dan cuenta, al ser un modo digital, lo curioso es que tiene que no trabaja en los segmentos exactos de modo digital, sino que está un poco más para arriba. Métanse ustedes, ahorita les voy a decir qué programa, los domingos en 14,230 y van a ver mucha SCTV. El problema del SCTV es que es susceptible al ruido. Yo nunca he recibido verdaderamente una imagen que diga yo, qué bárbaro, qué calidad. Con tantito ruido que haya, con tantito cosa que hay, inmediatamente las líneas empiezan a entrar mal, y esa es la gran desventaja que tiene. Pasamos al otro. Los modos que se manejan, los básicos que estaban también en la página anterior, son Martin, que son los que usan los europeos, y Scotty, el S1. Más o menos son transmisiones muy largas, son de 110 a 120 segundos por transmisión. Mi consejo es este: si ustedes quieren quemar un radio, hagan SCTV. Se los digo por experiencia. O sea, aunque le bajen en ALC, se lastima mucho. Si tienen la inquietud, consíganse un radio específico para hacer SCTV. Y es muy divertido, verdaderamente hay grupos impresionantemente importantes, sobre todo en Estados Unidos, y clubes de SCTV. Pero sí aguas, porque el SCTV le pega al radio muy duro, porque son 120 segundos transmitiendo, que bueno, o sea, no hay, y toca uno el radio y bueno, puede uno freír un huevo arriba del radio, verdaderamente. Sí. Por ejemplo, un IC7000 que nada más de encenderlo inmediatamente se calienta, ya imagínense cómo se pone, ¿no? Y aunque le metan 10 watts, le bajan el ALC. No, abusados con la SCTV. Pasamos a la otra. Este es un ejemplo del programa MMSTV, que es del mismo de Makoto Mori, que el que te mencionaba yo, Manuel, hace un momento, pero en la versión de RTTY. Gran ventaja, gratuito, y es el mejor de todos para mí. Tiene una serie de cosas muy interesantes. Y vamos a ver cómo se transmite una fotografía. Ahí tiene uno su stock de fotos, y selecciona uno, le pones, le adornas, le pones secus, y ahí estamos transmitiendo en robot. Este modo es rápido, lo hice para el ejemplo que fuera rápido. Vean cómo va pasando la imagen, una línea sobre la imagen, que es lo que va. Esto nosotros a su vez lo vamos viendo cómo va apareciendo.
de esa forma, así nos va apareciendo. Y así transmitimos. Y este programa tiene un historial de 30 fotografías, vas guardando, puedes maquillarlas, le puedes poner muñequitos, le puedes poner tu indicativo, tiene su log interno y todos los modos que maneja, que son el ABTV, Scotty One, el Robo 36, que es el que está. Ahí acabó la foto. Este es un modo rápido. Desde luego, a más rápido el modo, peor calidad de la fotografía. Digo, y más descansado el radio. Pasamos a otra. Programas para SCTV. De los primeros fue ChromaPix, muy bonito, con muchas utilerías, extremadamente caro y complicado de configurar y de usar. JBCom, un programa que trabaja muchas cosas. Si quieren bajar fax, webfax y eso de los satélites, y SCTV, inclusive maneja RTTY, el JBCom tiene costo también. Y el gratuito, que para mí es el mejor, MMSCTV, que lo encuentran, ahorita les voy a decir la dirección. Unos ejemplos de fotografías de muy buena calidad, yo creo que estas son las mejores que he recibido, ya tienen mucho tiempo, tienen mi indicativo anterior, vean por ejemplo, estas líneas, vean como aquí, estos, miren, esta más o menos, esta normalmente entra bien, si se dan cuenta, en esta de este colega de Guatemala, vean cómo hay unas líneas, eso es a lo que me refiero, y hay veces que entra nada más puro ruido, pura línea. Esto es más o menos lo que es SCTV. Pasamos a la otra. Hay otro tipo de SCTV que es digital. Trabaja un poco como el JT65. Es un programa que hoy en día se llama EasyPal, pero en sus inicios era el Digitrax. Tiene una característica que van a decir que estoy loco, pero que es a mí lo que más me gusta. Que puede transmitir uno su logotipo en la cascada. Y hay muchos programas que pueden hacer, inclusive unos de PSK31. El chiste de este programa es que entra sin error. Aquí sí, cuando se recibe sin una línea. No tiene ningún problema. Y ahí está el sonido de digital. Este es digital. Y no entra la imagen hasta que no termina de pasar. Primero uno oye esto, ve uno un ratito que no, 3 kilociclos arriba. 14233. ¿Eso que oyen? Es la identificación. Pueden poner ahí su indicativo o mandar una foto o la foto de lo que quieran. Y esto es la cascada. Esto de aquí es el espectro de la cascada. Ese sonido lo van a oír y hay mucha actividad, esa la pueden encontrar. El programa hoy se llama EasyPal, lo encuentran en esta dirección y en la de aquí abajo, con una versión recientemente de hace un par de años. Pasamos. Este ya es el non plus ultra de la SCTV. Bueno, JT65 es el último modo de los que vamos a hablar. Este modo lo crea Kilo 1 Juliet Tango, Joe Taylor, por eso se llama JT, porque es por Joe Taylor, y que tiene sus inicios para rebote lunar. Por aquí debe andar, no sé, Alfonso igual es el máster del rebote lunar. Y además, este señor fue premio Nobel de Física en 1993. 10 años después crea este programa, WSJ, inicialmente para EME, pero hoy en día es tan exitoso porque es un modo que trabaja con todo el ruido del mundo, con cero propagación, inclusive no oye uno nada y codifica. Esa es la gran ventaja. Pero es un programa que verdaderamente, mientras reciben ustedes la señal, pueden levantarse, prepararse un sándwich, tomar un refresco, sentarse, todavía no codifica, o sea, es verdaderamente aburrido. Vamos, a mí no me gusta. Yo lo he probado, lo usé un día en HF, la versión en HF posterior, y verdaderamente dije, señores, yo soy RTTY 100%. Que no hay condiciones, pues me espero a que haya condiciones. Y si no saben qué, prefiero no hacer radio. Es muy interesante, porque ahorita es lo de hoy. Frecuencias en ME 144.1 a 144.2 USB, posteriormente en HF, lo encuentran en todo el espectro igual que el RTTY en las bandas de aficionados en modos digitales. Y se está usando mucho el FSK44. Tengo un pequeño video que es un extracto de un video de Alfonso Tamés, que es un video de como de 8 minutos, pero saqué un pedacito para que oigan el fondo de la música cómo es el ruido del JT65, sobre todo porque cuando uno anda en la banda dice, ¿qué es eso? ¿Qué estoy oyendo?
No sabe uno que esto es para que más o menos lo identifique. Hoy en el fondo las flautitas, ese es el JT65 HF. Ahí está, por ejemplo, Alfonso haciendo un contacto con Papá Alfa 0, Juliet My Victor y OH7. Si se dan cuenta, nada más está en la cascada con un ruido espantoso. Esa es la gran ventaja de este modo. Esto sí es revolucionario. Hay muchos modos como estos, el ROS también era así, pero este modo verdaderamente se fue de largo. Este señor Joe Taylor pegó un home run impresionante, porque para como están las condiciones el día de hoy, esto es, para el que quiera hacer modos digitales, es lo ideal. Ese es el sonido del... Bien, pasamos a la otra vez, por favor. Bueno, las... Sí, es que ese es el problema, que como también hay mucha anarquía, se enciman a los boletines y a las transmisiones y a lo que sea. Las frecuencias usadas en JT65, aquí están. Mi consejo es que se metan, sobre todo, si quieren éxito, 30 metros. JT65, México como país y una banda rara para México, olvídense. Van a tener que correr, yo sé lo que les digo. Bueno, no tanto porque es un modo lento. Y la variante aquí de 2 metros, que es 144.1 a 144.2, que es EME, 6 metros, en mi vida la he oído, pero bueno. Esto es más o menos el modo, digamos, de moda, JT65, pasamos. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos para modos digitales? Muy sencillo, transceptor o receptor, depende de lo que sea. Software, muchos que hay, muchísimos. Ahora sí que cada quien al que le guste. Y una interfase, la computadora, laptop, incluso ya algunos teléfonos ya tienen algunas aplicaciones que pueden servir como modos digitales, sobre todo para recepción. Pasamos a la otra. Programas recomendados: Digipan PSK31, WinPSK, MTTY y MSSTV, que es hamsoft.ca, que son para mí los mejores de RTTY y SSTV, y los interesantes, que es mixw.net y el WSJ65, que ese con googlearlo lo encuentran. Aquí vienen los demás, el ChromaPix, que no tiene caso, es muy difícil, además es difícil de codificar, de programar y excesivamente caro. Y el BrightLog, en el caso de usar para contes en RTTY, BrightLog con la aplicación de cliente de MMTTY, que es la gran ventaja que tiene. Es el mejor programa para el que quiera concursar seriamente, el BrightLog. Pasamos a otra. Interfaces para modos digitales, ¿cuántas quieren? Las que quieran. Puse las de Rick Blaster, pero aquí les voy a decir y voy a decepcionar a muchos señores que se han gastado $300 en sus interfaces. No se necesita tanto para hacer modos digitales. Esta es una que hice yo hace años, no tiene CAT, que es nada más con un autoacoplador, pero no tiene uno el control del radio. Posteriormente viene el CAT, que es muy interesante. Esta creo que cuesta $300 o $400. Con tener una Rick Blaster Plug and Play, que vale $70, hacen exactamente lo mismo que esto. Yo no he tenido nunca más que esta y esta. Y no hay nadie en México que tenga los precios que tengo yo. Esto, si quieren, mejor gástenselo en antena. Yo les recomiendo, esta ya está afuera, están haciendo otra versión. Esta es una que se hacía para MixW. Plug and Play. ¿Cuál? La de arriba. Son complicadas luego de programar, o sea, te vuelves loco. Como le pegues, te sacaste como dicen los españoles, te sacaste el chollo, te sacaste la lotería. Pero verdaderamente, yo les aconsejo, no, lo que se van a gastar en la interfase, gástenselo en antena, porque les va a costar más barato que muchas antenas. Una Plug and Play están del otro lado. Se los digo por experiencia, de verdad, no tiene caso hacer modos. Tiene CAT, trabajan, lo pueden trabajar en la FSK, en FSK, trabajan CW desde la computadora. Para los que no sepan CW, no hombre, olvídate, hacen maravillas con ella. Entonces no tiene caso verdaderamente. Pasamos. Bueno, ahora viene el regaño. Modos digitales en México. ¿Qué pasa en México? México es uno de los países que, como en muchas cosas, estamos muy atrasados. Estamos muy afuera
de la realidad de lo que pasa en otros lados del mundo. Bueno, y aquí es donde quiero hacer énfasis de una cosa. La RTTY en México verdaderamente se está trabajando fuerte desde el momento en que hay, sobre todo las tarjetas de audio. De la época del TNC para atrás, en México habría 10 estaciones trabajando, estábamos 10 estaciones trabajando RTTY. Antes de los TNCs, con la máquina famosa estas que les enseñé de teletipo, las máquinas mecánicas que eran ruidosas y olían, y había que echarles aceite y se chorreaban y todo eso, bueno, eso yo creo que habían 4 personas. El padre de los modos digitales, y creo no equivocarme, fue el señor Valentín Sánchez, XC1 Mike. Él tuvo otras letras, él fue XC2 algo, no recuerdo, y es el señor que sacó el primer DXCC de RTTY en México con sus letras XC2, y cuando vino a México se dio el lujo de sacarlas como XC1M. Él fue mi maestro. En México se trabajaba en la parte norte, no en Veracruz. No en Veracruz, no es cierto eso. No es cierto, no. A radioaficionados trabajaban verdaderamente en la parte norte, algunos en Distrito Federal, y Valentín luego ya cuando regresa aquí a México vuelve a sacar las letras y sale adelante con el DXCC. Bueno, ¿qué pasa aquí en México al no haber modos digitales? Se junta un grupo en 1999, un poquito tiempo, prácticamente conjunto con el PSK 31, de colegas radioaficionados, que uno es Alejandro Valdés, hoy XC1 Eco Eco, en aquel tiempo XC1 solo Víctor Oscar, Luis Noyola, XC1 India Tango Juliet, que ya murió también, y Héctor Rodríguez, XC1 Kilo, no sé si se recuerden de él. Él fue secretario de la Federación exactamente en la época de Óscar Oropesa. Él tuvo el BBC de packet de XC1 Lima Mike, y fue el que empezó también a querer mover aquí los digitales. Estos 3 se juntan un día, eran todos del sur, y se les ocurre fundar el Grupo Digital México, al cual nos invitan a varios a participar. Esto fue el trampolín de los modos digitales en México en ese año. Estaba la MIR de moda, eran las comunicaciones de Packet al MIR, todavía existía el Packet, había SCTV, y se empiezan a fomentar los modos digitales. Aquí está David Mayoral, que fue del GDM también. Él podrá darnos patente de esto, ¿no? Y bueno, empieza todo esto de los modos digitales, y estos señores son los que dan el paso para que México despegue en modos digitales. Las primeras estaciones que sacan y logran el DXCC en México, como ya mencioné, uno fue, primeramente, Valentín, en sus 2 versiones. Posteriormente, Nelly Lazar, XC1 Charlie India. A quien no sepa quién es Nelly Lazar ha sido una de las radioaficionadas más importantes del mundo, que fue por todo el mundo poniendo muy en alto el nombre de México, hizo miles de expediciones, estuvo en Revillagigedo, estuvo en... bueno, ¿para qué les quiero contar? Ramón sabe muy bien, muchos de los de aquí ayer estuvimos platicando de Nelly. Ayer que la comisionada habló que las mujeres, dije, le digo, no le digo, agárrame, le digo de Nelly, porque verdaderamente Nelly es de las 10 mejores radioaficionadas que ha habido en el mundo. Bueno, Nelly saca su DXCC, posteriormente un colega que no sabemos bien quién es X3 Alfa Bravo Charlie, posteriormente viene, bueno, es que aquí está un poquito mezclado todo lo de posteriormente vienen, no, pásate a la otra, por favor. Bueno, estamos hablando aquí del GDM, ¿no? Bueno, ya lo comentamos, que el GDM fue el impulsor de MIDI, etcétera. ¿Otro más? Vale, y ahí voy, esto es lo que quería yo. El primer DXCC, o más bien el segundo ya dado, que es fíjense, el DXCC número 62, ojo, el número de DXCC, Valentín, de 1983, el 68, en el mundo, esto es de la ARRL. El segundo, 135, XC3 ABC, de 87. Posteriormente, con el 845 Nelly, ahí está. Luego, posteriormente,
con el 1249 hasta 2003, o sea, fíjense el tiempo que suele pasar, logro sacarlo yo, gracias al empuje y el que me estuvo valiendo, y aviéntate y no te rajes, así, así de plano, porque no había nadie, me decía, aviéntate, porque es que no hay nadie, es que no puedo hablar con nadie, así, por ejemplo, para contactar Tlaxcala en RTTY, se tuvo que registrar su hijo en el rancho que él tenía en Calpulalpan, Tlaxcala, en donde tenía el nodo de Pactor, y gracias a eso pude confirmar Tlaxcala en RTTY para el diploma de Pepe Levi, porque verdaderamente, si les nombro aquí los estados, nos ponemos aquí a llorar todos, porque en México no hay RTTY, básicamente, todos digitales muy precariamente, y aquí hay muchos, aquí otro de XCC, Román Flores, y saben lo que hace, está también Mariano, así es que bueno, aquí tengo 5, ahorita voy a mencionar toda la lista y ahí están todos. Y luego posteriormente el quinto es Ramón con el 1361 en 2004. Pasamos al otro. Ahí está un DXCC, que bueno, es igual que todos, nada más que cambia ahí. Hoy ya no es RTTY, antes había que acreditar RTTY. Si al American Radio Rally League uno le llevaba una tarjeta de PSK31, lo sacaban a patadas porque no lo consideraban como digital. Hoy sí, ya afortunadamente, cualquier modo digital ya lo toman RTTY, PSK31 como digital, ya RTTY ya lo dan como digital. Bueno, se crea, gracias a Pepe Levi, la federación, hace 18 años, el concurso internacional, que primeramente se hacía el recuento de lo manual, y posteriormente se le ocurre en 2014 a X1 Ecoeco, Ricardo Orozco, X1 Sierra Oscar Víctor, y Eduardo Gutiérrez, X1 Julieta Ecogolf, hacer una modernización del concurso en la cuestión de todo lo referente a, para ponerlo a la altura de un concurso internacional, del recuento de los puntos. Bueno, Alejandro es el contest manager, toda la logística de los módulos de puntuaciones de él. Julieta Ecogolf hace la programación, mantenimiento de las bases de datos, y Ricardo X1 Sierra Oscar Víctor es el responsable de publicar los resultados y la creación de diplomas electrónicos, porque este concurso está a la altura de todo el mundo. El problema de esto es que no salen los mexicanos en este concurso. Ese es el problema. O sea, se ha hecho tan grande o tan importante el concurso que ya para americanos, para ucranianos, para americanos, para africanos, pero no es para mexicanos. Entonces, aquí es donde, señores, ojo, vamos a hacer modos digitales. ¿Qué nos está pasando? Pasamos a otro. Estaciones, las únicas en México oficiales que verdaderamente han hecho RTTY, no hay ninguna de que conste. Con número de países. Número de países. Rápidamente las voy a mencionar porque ya no me quiero alargar, estoy a punto de acabar. Un servidor, 289, esta cifra no es cierto, ya hay 2 países más. Tenemos ahí, no voy a decir el número del XCC, no tiene caso. En el segundo, XC2 Charlie Quebec. Tercero, XC2 Delta, que está presente. X1 Kilo Kilo, está presente. X1 Eco Eco, 230. Son los países acreditados al DXCC hoy. XC1 Hotel, que hoy se le entrega un reconocimiento también aquí, y también forma parte del grupo de XXC. X1 Juliet, que todo el mundo lo conoce. X1 Romeo Bravo Víctor, presente aquí también. X1 Víctor, XC2 Alfa Unión, XC2 India Lima India, XC2 Bravo, XC2 Yankee Whiskey Hotel, XC2 X-Ray, que ese es buenísimo. En cuestión de telegrafía yo diría que es el mejor radiotelegrafista que hay en nuestro país. XC3 Delta X-Ray, X1 Golf Sur Unión, X1 Mike Whiskey, X1 Yankee Yankee Delta, X1 Romeo Co Whiskey, X1 Romeo Charlie Sierra, único radioclub que tiene el DXCC en México. No sé quién habrá operado el RTTY en el club. X1 Fox Total Alfa Sierra, X1 Sierra Víctor Tango, X1 Hotel Golf y XC3 Romeo Romeo, que también hoy se le debe entregar un galardón y también es otro miembro destacadísimo del grupo de XXC. Como ven, no es ningún, o sea, Veracruz no pinta en la lista. Estos son, podría decir que son los tigres de la RTTY, de la RTTY. Vamos a pasar. Bueno, conclusiones ya para acabar y no seguirlos como dijo ayer Jonathan Silverine, no los quiero dormir. Hoy en día es muy fácil hacer modos digitales, ya les mencioné,
las pistas, las pautas, cómo no gastar dinero, utilizando el log interno, concursando, utilizando el CAT, el Computer Aided Tuning, y con programas como el JT65, el PSK31, y cuando la banda se deje, RTTV, que vuelvo a repetir, es el modo reina, y tal que es el modo reina es que la American Radio Relay League transmite su boletín en dos modos, telegrafía y RTTV, en ningún otro modo, pues vale la pena aprovechar los modos como el JT65 y los otros que sirven para cuando hay poco ruido y hacer modos digitales. Así es que no hay condiciones, no hay pretexto. Ahí están los modos que hoy en día son los que rifan y son con los que podemos hacer modos digitales. Esto es, a grosso modo, más o menos lo que he querido expresarles para que se entienda mejor qué es lo que pasa y cómo son los modos, cómo surgieron y cuál es la situación de nuestro país actualmente en los modos digitales. Hagan modos digitales. México, de verdad, si quieren hacer países, ahorita, hagan modos digitales, porque México es un país buscado. La zona 6, que es uno de los pocos países, o el único país que tiene una zona nada más, la zona 6 en digitales, es un garbanzo de a libra. Muchas gracias, señores. Don Joaquín. Más allá del documento, más allá del papel, es reconocer el labor de más de 25 años de lo que implica la emisión de un boletín. Y yo tengo la confianza, tengo la fe de que pronto va a estar usted en donde la lleve. Seguramente. Usted aquí tiene muchos amigos, ellos son los que valen la pena, sus amigos que lo reconocen, los que lo están viendo a distancia. Por ellos. Y sienta usted el respaldo de todos nosotros para que pronto devuelva la idea. Muchas gracias. Muchas gracias.